6:50 de la mañana. Como digo yo, hay un momento en la vida en el que empezamos a pensar en dos variables, tiempo y salud. Llámalo edad, en la variable tiempo, pero vamos a tocar un tema de esos que son interesantes para todos. A veces estamos distraídos y no les prestamos atención. Y para ello doy la bienvenida vía telefónica a Sigfrido Miranda, oftalmólogo y miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Venezolana de Oftalmología. Miranda, un placer tenerte por acá. Buenos días. Muy buenos días, Eduardo. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Y saludos a la audiencia. Oye, buenos días. Mucho se ha hablado sobre el efecto, la influencia de la luminosidad de las pantallas a la hora de dormir en la noche, de cómo eso afecta desde el punto de vista neurológico y cómo trastorna el lapso de descanso, las horas de sueño y todo esto. Pero contigo vamos a hablar concretamente cómo afectan las pantallas a la visión de la generación Z. Ustedes como profesionales, ¿qué han encontrado en este momento y con esta generación? Bueno, efectivamente, pues se habla de los miembros de la generación Z, aquellos nacidos a partir de 1995, o bueno, siempre hay discusión entre dónde están los cortes del rango etario, ¿no? Pero estamos hablando de individuos que están entre los 30 y los 20, perdón, entre los 13 y los 21 años, ¿no? Vamos a decir que esta es la llamada generación nativa de Internet y de la electrónica, ¿no? Es importante tener en cuenta algunas de las estadísticas que se maneja con esta generación, en el sentido de que el 95% de estos jóvenes tienen un teléfono inteligente. Y aquí viene la parte importante de esto, que alrededor del 55% lo usa 5 o más horas al día y el 26% lo utiliza entre 10, superior a las 10 horas al día. Entonces estamos hablando pues de que es un grupo de individuos que están frente a las pantallas, va a ser un consumo de estos electrónicos en forma importante, lo cual de alguna manera influye o incide en lo que es el cansancio visual. Estamos hablando de que, si bien es cierto, no solo esta generación tiene un aumento en el consumo de las pantallas, el resto de las generaciones a las cuales también nosotros pertenecemos, con el avance de la tecnología, de alguna manera también tenemos esta dependencia a este uso de estos equipos, ¿no? Porque hemos trasladado mucho de lo que es el del trabajo en nuestras áreas de oficina hacia el hogar o hacia los electrónicos, y lo cual esto se vio aumentado también durante el periodo que tuvimos la pandemia, donde tuvimos que hacer mucho trabajo ofimático desde el hogar. Entonces, básicamente, como bien dice, estas pantallas, la luz azul, sobre todo las pantallas, puede de alguna manera incrementar lo que es el cansancio visual. Y si eso le aunamos un uso prolongado o aumentado de horas que normalmente no deberíamos de hacer, ahí es donde viene el problema. Esta generación no solo se recrea o hace sus actividades recreativas con la pantalla, sino que muchas de sus actividades educativas. Y ahí es donde tenemos el problema cuando tenemos un número de horas prolongadas. Oye, qué interesante, Sigfrido. Amigos, estamos conversando con Sigfrido Miranda, oftalmólogo y miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Venezolana de Oftalmología. ¿Qué hacer? ¿Qué recomendar? Bueno, porque hay lentes de lentes, hay pantallas de pantallas, hay necesidades de necesidades, hay culturas, hay costumbres. Uno ve, por ejemplo, bueno, que la tecnología tiene como característica el consumismo y el consumismo requiere de innovación. A veces hay que ponerlo entre comillas. En esta materia, y disculpa si la pregunta es muy rebuscada, pero tú como oftalmólogo percibes que las empresas, la tecnología de los distintos dispositivos luminosos hacen esfuerzos o dan pasos en el sentido de atender todo esto que tú estás diciendo a favor de la salud. Bueno, fíjate, Eduardo, tendría que existir una especie de balance, ¿no? ¿En qué sentido te lo digo? Efectivamente, pues los fabricantes de electrónicos y sus sistemas operativos han tratado de incidir en este tema, ¿no? Tenemos también las funciones de modo oscuro de los celulares y de muchas de las tabletas que te permiten que
que disminuyas toda esa emisión de luz azul y que la intensidad de las pantallas la puedas regular el brillo para que no afecte tanto. Eso por un lado. Pero por otro lado, la industria que se encarga de generar pues, los programas que vamos a utilizar para revisarlos a través de estos dispositivos o las redes sociales, pues están generados con algoritmos que lo que buscan es que estés más horas delante de la pantalla. Entonces ahí es donde está el problema. Entonces, yendo hacia la primera pregunta que me hacías de qué recomendaciones podemos hacer, bueno, en principio lo ideal es que las personas que pertenecen a esta generación, lo ideal sería de que hayan tenido alguna visita al oftalmólogo. ¿Por qué razón? Porque si este paciente tiene un déficit de alguna de los tipos visuales o tiene alguna alteración visual o un defecto refractivo como puede ser la miopía, la hipermetropía, el astigmatismo, lo correcto sería corregirlo, ¿ok? Indicar la corrección con lentes adecuados de manera que el paciente cuando esté frente a las pantallas tenga un menor esfuerzo cuando la esté utilizando. Porque ¿qué es lo que ocurre? Cuando existe un vicio de refracción latente en el paciente y la persona no está siendo corregida con lentes, tiene que hacer un mayor esfuerzo acomodativo para poder ver. Y la acomodación o este esfuerzo acomodativo no es más que la contracción y la relajación del músculo ciliar, que es el que permite que el ojo se enfoque, sobre todo cuando vamos a hacer visión de cerca, ¿no? Alrededor de los 35 centímetros. Entonces, esa es la primera recomendación. La segunda recomendación es la distancia a la cual deben estar estos dispositivos. Si van a ser celulares o tabletas, se recomienda que estén más allá de los 35 centímetros, alrededor de los 40 centímetros. Si va a ser una pantalla de computadora, se recomienda que esté a una distancia de 50 centímetros por el tamaño que es un poco más amplia que el tamaño de una tableta de un celular. Y la iluminación, Eduardo, es sumamente importante. Si va a haber si vamos a estar en un área donde va a haber una fuente de luz natural, como una ventana, la fuente de luz tiene que estar a un lado. Nunca puede estar ni delante del monitor ni detrás del monitor para evitar los reflejos. Y si va a haber una fuente de luz artificial, como una lámpara, la misma debería estar encima a la altura de donde está la persona. Nunca debe estar ni por detrás ni por delante. Y por último, la última recomendación es estimular en los jóvenes pertenecientes a esta generación, recuerda que hablamos entre los 11 y 27 años, lo ideal sería actividades al aire libre, actividades deportivas, actividades sociales de contacto con las otras personas y tratar de evitar que se sustituya el contacto personal o el contacto físico de ser sustituido a través del uso de estos dispositivos de pantallas, tabletas o electrónicos. Oye, qué interesante, Sigfrido, la manera precisa de tus recomendaciones, de tus indicaciones, centímetros y todo esto en la distancia de nuestros ojos y la pantalla, porque te escucho y reflexiono tanto y pienso en la gente que está todo el día trabajando en una oficina delante de una pantalla, todo el día, no apartan los ojos de allí. Eso no es cualquier cosa, ¿no? Sí, por eso al principio de mi intervención lo comentaba que no solo la generación Z, nosotros que somos generación X o inclusive los baby boomers, estamos tantas horas frente a la pantalla, también nos afecta, con la única diferencia de que nosotros, los que ya estamos más mayorcitos, no tenemos tanto poder acomodativo como puede tener un niño o un adolescente, y bueno, somos más proclives al cansancio visual, a los dolores de cabeza. Para nosotros también se nos puede recomendar, si no somos usuarios de lentes, colocar estas capas protectoras antirreflejo. También hay unas capas que protegen y filtran la luz azul de las pantallas que se pueden colocar en los lentes. Y bueno, esta es otra solución que pudiéramos ayudar a utilizar para mitigar un poco este cansancio visual. Y lo otro es que no ser esclavo de los algoritmos de las redes sociales. Las redes sociales están diseñadas para ser adictivas y para que estemos pegados allí. Exactamente. Pareciera que uno piensa en el amortiguador del carro y empiezan a aparecer los amortiguadores. Así es, tal cual, ¿no? Mira, y después uno se pregunta por qué. Mira, Sigfrido, se me va a caer la cédula, pero yo soy de la época en que las únicas pantallas que yo recuerden eran la del televisor y la del cine. Y aquella emoción, ya esto es psicología, pero aquella emoción que era esperar la novela de las 9 o tu programa favorito en la noche o a cualquier hora. Pero bueno, las cosas han cambiado mucho y aquí vamos, ¿no? En la evolución de los tiempos. Un fuerte abrazo, Sigfrido, muy interesante. Vale, Eduardo, seguro que sí, un abrazo.
Igualmente, Sigfrido con G, ¿verdad? Sigfrido Miranda, oftalmólogo y miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Venezolana de Oftalmología. Regresaremos.